Bien, muchachos, buenas noches, bienvenidos entonces a esta segunda clase virtual en donde vamos a terminar de ver las propiedades derivadas que comenzamos a ver el día lunes. Vamos a hacer algunos ejercicios, aclarar sus dudas y bueno, al final vamos a hacer entonces la actividad que teníamos planificada por la página de Kahoot. Esa actividad, como ya les comenté, les va a valer puntos extras en su primer preparcial como intervención. ¿Ok? Y por último, al finalizar la clase, en los últimos ya 5 minutos antes de irnos, vamos entonces a llenar el formulario de asistencia para saber quiénes estaban acá presentes. Recuerden que esa asistencia no se toma en cuenta para absolutamente nada, no es obligatoria la asistencia, me refiero, solo que, bueno, como yo les he comentado, para mí la asistencia es participación en clase y eso sí lo tomo en cuenta como participación en clase. Entonces, bueno, fíjense que esta presentación que está acá la van a encontrar en semana 3, ¿ok? De áreas prepas. Y dice semana 3 o semana 2. Y dice ver últimas láminas. Entonces, ¿por qué dice ver últimas láminas? Porque las primeras láminas es lo que vimos en la clase del lunes, ¿sí? Las propiedades que vimos en la clase del lunes, los ejercicios que estudiamos en la clase del lunes, este ejemplo 3, ejemplo 4, el ejemplo 5. Y bueno, vamos a comenzar hoy entonces con esta propiedad número 8 o esta regla de derivación número 8 que es cuando tenemos la derivada de una función exponencial. ¿Qué hacemos cuando tenemos una función exponencial? ¿Cómo vamos a derivar? Fíjense, si tenemos acá una función, una constante elevada a la h, ¿sí? Me piden derivar esta función. Recuerden que entonces una función exponencial es aquella donde tenemos la x en el exponente de la función. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la regla acá que vamos a aplicar? Va a ser la siguiente. La derivada de esta función va a ser, derivamos el exponente, en nuestro caso acá fíjense que es la h, por la misma función exponencial sin ninguna modificación, sin ningún cambio, por el logaritmo neperiano de la base. En este caso, nuestra base es k. ¿Ok? Entonces, esta es una regla, muchachos, que fíjense que es muy sencilla de aprender. Fíjense que la regla no es nada del otro mundo, pero no sé por qué tendemos a no estudiarla, tendemos a dejarla en el olvido. Y lamentablemente, o no digamos lamentablemente, sino que es muy importante hacer todo lo contrario, estudiarla, practicarla, porque es una de las que sale en los parciales y bueno, también en algunos preparciales. Entonces, les comento esto porque más allá de que ven que no es nada del otro mundo, a veces no tendemos a practicarla y resulta que es la que nos piden en los parciales. Entonces, el mensaje acá, la recomendación es no la dejen en el olvido, al contrario, estudienla y practíquenla, ¿ok? Entonces, fíjense, este ejemplo, tenemos acá 5 elevado a la x entre 2x menos 1. Esta fracción que está acá la tenemos en el exponente, ¿ok? Base 5 y aquí el exponente sería x entre 2x menos 1. ¿Qué me dice la regla de la derivada? Aquí lo estamos aplicando paso por paso, fíjense. Vamos a derivar el exponente de la función por la función sin hacerle ningún tipo de cambio, dejándola idéntica, por el logaritmo neperiano de la base, en este caso 5, ¿ok? Únicamente de la base. En nuestro caso acá, 5. Entonces, haciendo esto, nos correspondería derivar este cociente. Y como es un cociente, vamos a aplicar entonces la regla de la derivada de un cociente. ¿Qué me dice esa regla? Que es la regla número 7, la que vimos anterior a esta, en la clase del lunes. Derivada del numerador, en nuestro caso es 1,
por el denominador sin derivar. Fíjense que entonces 1 por 2x menos 1 queda 2x menos 1. Menos, me dice la regla, menos la derivada del denominador. En nuestro caso, el denominador es 2x menos 1. La derivada sería 2 por el numerador sin derivar. El numerador es x, no lo vamos a derivar, quedaría entonces 2x. Entre el denominador al cuadrado. 2x menos 1 es mi denominador, lo elevo al cuadrado para seguir entonces la regla de derivada de un cociente. Continúo mi ejercicio sin hacer ningún cambio por mi función exponencial sin derivar por el logaritmo neperiano de 5. ¿Qué me correspondería? Bueno, para terminar mi ejercicio, puedo acá simplificar términos semejantes. 2x menos 2x se simplifica, se cancela, digamos. Y me quedaría entonces en el numerador menos 1 entre 2x menos 1 al cuadrado por 5 elevado a la x entre 2x menos 1 por el logaritmo neperiano de 5, y así entonces finaliza mi derivada. ¿Ok? Fíjense que no es nada de otro mundo, solamente es aprendernos bien la regla. A ver, ¿alguna pregunta, muchachos? Por ahora no, todo bien, perfecto. Perfecto, seguimos entonces. Sí, sí, Giovanni, el logaritmo del plano de 5 lo vamos a dejar expresado de esa forma. ¿Ok? Tal cual, Ángel. Lo que no se deriva se deja así tal cual. Lo vamos a dejar expresado así. Al hacer esto y dejar expresado esto así, estamos aplicando la derivada de la función que me están pidiendo. ¿Ok? Si no me hace falta simplificar más, pues no lo hago. Lo harían por dos ocasiones, o por dos causas, o dos motivos. Una, porque me piden que simplifique hasta la mínima expresión. Dos, porque me hace falta, por algo. Entonces, pero si estoy presentando la derivada únicamente, la puedo dejar así. Perfecto, entonces seguimos con la siguiente lámina. Fíjense acá, seguimos con la misma propiedad, ¿ok? Pero ahora la base acá es E. Tenemos entonces E a la 4x, ¿sí? Vamos a aplicar la misma propiedad, la misma regla que nos acabamos de aprender. ¿Qué me dice la regla? La regla me dice derivada del exponente por la función exponencial sin hacer ningún cambio por el logaritmo neperiano de la base, y en este caso la base es E. Correcto. Continuamos mi ejercicio. Derivada de 4x, 4 por la función exponencial sin hacer ningún cambio. Y acá si puedo entonces simplificar un pelo, porque yo sé que el logaritmo neperiano de E sería entonces 1. Por lo cual el resultado de esta función exponencial, o la derivada de esta función exponencial, sería entonces 4 por E a la 4x. Y fíjense bien, muchachos, como esto siempre va a ocurrir en este tipo de funciones donde tengo mi base Euler, E, siempre va a ocurrir que mi último término acá, digamos, va a ser logaritmo neperiano de la base, y mi base va a ser E. Entonces puedo concluir en la siguiente regla de derivación, que es la 8.1. La derivada de una función exponencial cuando K es igual a E. O dicho de otra manera, la derivada de una función exponencial cuando la base es igual a E. Siempre va a ser entonces lo siguiente. Derivamos h, que corresponde al exponente, multiplicado por la misma función exponencial sin hacer ningún cambio. Simplificamos entonces ese logaritmo neperiano de E porque sabemos que va a ser siempre igual a 1. Entonces, repito, cuando tenemos una derivada o una función exponencial donde la base corresponde a E, ¿ok? La derivada de dicha función va a ser
exactamente lo mismo que venimos trabajando, únicamente que vamos a simplificar el término de logaritmo porque va a ser igual a 1. ¿Correcto, muchachos? ¿Alguna pregunta? No sé si ustedes les da la opción de levantar la mano acá si llegan a tener alguna pregunta. Si les da la opción, no sé si les da la opción, sinceramente. Pero en ese caso, bueno, si llegan a tener alguna pregunta, denle a esa opción de levantar la mano y si no, no hay problema que escriban por el chat, que yo estoy pendiente del chat. Todo bien, muchachos, seguro. Entonces, bueno, fíjense, si eso es así, entonces si me presentan esta función exponencial, e a la x, la función exponencial, entonces la derivada de esta función es ella misma, ¿correcto? Porque si aplicamos la regla me dice derivada del exponente, en este caso la derivada de x es 1, por ella misma sin derivar, por la misma función sin derivar, 1 por e a la x, e a la x. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es muy importante de aprendérnoslo y de practicarlo. ¿Sí? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, seguimos entonces. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos una función logarítmica? Fíjense este tipo de función, ¿no? Una función logarítmica acá, de base k, logaritmo de base k de h. ¿Sí? Pues entonces la derivada de esta función es la siguiente. Vamos a derivar h, ¿ok? Entre h sin derivar por el logaritmo de base k de e. Siempre lo vamos a trabajar de esa forma. Ahora bien, ¿quién es h? ¿Quién es k? Bueno, h tenemos acá, ¿ok? Y k la base del logaritmo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, fíjense, vamos a hacer un ejemplo para ver si lo vemos mejor. Tenemos la función logaritmo de base 7 de 2x al cubo menos 5. Si aplicamos la regla que acabamos de aprender, paso por paso, sin ningún apuro, porque estamos aprendiendo apenas. ¿Qué me dice la regla? Derivada de h. ¿Quién es h? Pues lo primero que nada, vamos a identificar aquí quién es quién, ¿no? Vamos a hacer eso. ¿Quién es quién? Bueno, aquí 7 juega el papel de k, disculpen, de k, y 2x al cubo menos 5 juega el papel de h. Vamos a hacerlo por acá arriba para que no se mezcle con lo otro. Esto sería h. Bien. Y sabiendo eso, entonces podemos continuar el ejercicio. Si mi regla me dice la derivada de h entre h, pues ¿quién es h? 2x al cubo menos 5. Entonces la derivada de 2x al cubo menos 5 entre él mismo sin ningún cambio. 2x al cubo menos 5. ¿Derivado? No. El denominador no va derivado. Únicamente el numerador. 2x al cubo menos 5. La derivada en el numerador entre 2x al cubo menos 5. Por, siguiendo la regla, logaritmo de base k, nuestra k es 7, de e. ¿Por qué de e? Porque así lo indica la regla. ¿Siempre será así? Pues sí, siempre será así. ¿Ok? No importa la función que estemos trabajando, esa va a ser la regla que debemos aplicar. Bueno, si esto es así, muchachos, entonces fíjense, derivada de 2x al cubo menos 5, tendríamos entonces acá la derivada de funciones, de una suma algebraica de funciones, ¿se recuerdan? ¿No? Lo primero que vemos acá. Luego aquí podemos presenciar la derivada de una potencia, donde te dice baja el 3, ¿verdad? Y le restamos 1 al exponente. Entonces esto sería 3 por 2, 6, x al cuadrado. Aquí está, 6x al cuadrado.
entre 2x al cubo menos 5, fíjense que no hice ningún cambio, por el logaritmo de base 7 de e. Esta propiedad y esta regla de derivada también es muy común que salgan en los exámenes. Y al igual que el anterior, tendemos a dejarla en el olvido, o por lo menos en su totalidad. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasaría si tendremos entonces una función logarítmica cuando k es igual a e? ¿Qué pasa si k es igual a e? Bueno, si k es igual a e, tendríamos entonces logaritmo neperiano, ¿correcto? Entonces, la derivada de una función cuando tenemos logaritmo neperiano, en este caso, logaritmo neperiano de h, va a ser la derivada de h entre h. ¿Sí? La derivada de h entre h. Yo quisiera que alguno de ustedes me dijera por qué obviamos acá el logaritmo, esta parte de la regla, logaritmo base k de e. A ver, ¿quién me puede decir por qué no lo estamos colocando? No todos a la vez, por favor, que se satura esto. Me gustaría que intervengan en el micrófono para que quede en la grabación, muchachos. Porque el chat sí es complicado colocarlo en la grabación. Ni no, que te íbamos a escuchar. A ver, ¿por qué obviamos esa parte del logaritmo base k de e? ¿Por qué? Porque logaritmo por la e da igual a 1. Porque el logaritmo de base k, si en este caso k es igual a e, tendríamos entonces logaritmo en base e de e, ¿correcto? Ajá. Y eso es igual entonces a 1. exactamente. Por eso es que obviamos esa parte de la regla. Gracias, Ninosca. No pasa nada, muchachos, intervengan. Aquí estamos para decir De nada, lo que profe. nos pase por la mente. Así que otra vez me dijeron que una vez me comentó una persona que le da pena intervenir porque esto después estaba en YouTube. Pero bueno, o sea, no pasa nada. Eso no lo va a ver todo el mundo. O sea, lo ven Bueno, ustedes y pero si acaso. todavía no nos paga YouTube. Exacto. Entonces, ¿qué tanto? Vamos a intervenir sin miedo y sin pena, sin nada. Acá nadie es perfecto, muchachos. Yo me puedo equivocar, cualquiera se puede equivocar acá y la idea, bueno, es intervenir y en caso tal rectificar, pues sin ningún problema. Ustedes van a ver que yo a veces también haciendo ejercicio me equivoco y bueno, entre todos nos ayudamos acá, ustedes me ayudan y salimos del error. Pero la idea es siempre intervenir, no quedarse callado como que, ay, ¿ahora qué voy a decir algo mal? No, la idea es intervenir. Bueno, tal cual. Entonces, fíjense este ejemplo, ¿no? Tenemos acá el logaritmo neperiano de 2x al cubo, es la función a derivar. Vemos entonces que no estamos trabajando con cualquier logaritmo de cualquier base, sino que es un logaritmo neperiano. Por lo cual, ya sé que su derivada será la derivada del argumento aquí, que es 2x al cubo, entre 2x al cubo sin derivar. Entonces, la derivada de 2x al cubo es 6x al cuadrado entre 2x al cubo sin derivar, queda igualito, y simplificando esto, quedaría entonces 3 entre x. A ver, les comento algo, muchachos. Acá estamos trabajando, fíjense que estamos trabajando la derivada de una potencia, la derivada de funciones algebraicas, de sumas algebraicas, la derivada de cociente, también creo que hemos trabajado, y yo las he hecho ya un poco automáticas, o digamos un poco
no paso por paso como lo vimos el lunes. Acuérdense que la tarea del lunes para acá fue practicar estas derivadas, practicar esas reglas que vimos el lunes para acá llegar más claro. Y el mensaje que les doy es el siguiente. Si hoy no están entendiendo el por qué acá, cuando yo digo la derivada de 2x al cubo es 6x al cuadrado, o les cuesta un poco para verlo tan rápido, el mensaje es practiquen bastante. ¿Ok? Practiquen bastante, practiquen bastante. Yo sé por qué se los digo. No es fácil de ver de la noche a la mañana, no es fácil de ver. Pero es importante practicar para que ustedes vean que cuando nos veamos el lunes y sigamos haciendo ejercicio, ya lo van a ver más rápido. Pero eso no se ve, ya me sé la regla, ya. No, eso se ve haciendo ejercicio. ¿Ok? Entonces, nada, les quería comentar eso. Si están viendo, no es que no es que se preocupen, ¿no? No es que, no entiendo, ya no sé nada. No. La idea es, bueno, vamos a hacer ejercicio, vamos a practicar. ¿Ok? Juan me pregunta que tiene una pregunta, me dice que tiene una pregunta que está confundido. Si es de esto, Juan, bueno, coméntala. ¿Ok? Si no, tenla presente para el final, si nos da chance, si no la hagan por correo. Alejandra me comenta que ha estado practicando, que no ha practicado mucho por las otras materias, que lo entiendo perfectamente, pero este fin me pone a practicar. Esa es la idea. La idea es, bueno, programarse, planificarse para poder estudiar, y estudiar es, en esta materia, hacer ejercicio. Hacer bastante ejercicio. Entonces, bueno, fino. Alejandra, bien. Planifícate para este fin, estudiar, y cualquier pregunta, estoy a la orden, ¿ok? Juan, la regla de la cadena, lo comenté en la clase del lunes, que, bueno, poco a poco lo hemos estado estudiando. Si bien es cierto que eso, el tema como tal, regla de la cadena, lo vemos la semana que viene, bueno, yo pelo a pelo lo he estado como que aplicando, ¿sí? Y lo comenté el lunes, si no me equivoco, que mi intención de hacer eso es, bueno, que vayan viendo esa famosa regla de la cadena, y cuando nos toque estudiarla la semana que viene, ya lo vean como que, bueno, ya yo esto lo apliqué. O sea, ya yo esto lo sé. Es lo que veníamos haciendo. Pero ya lo vamos a ver como que con más profundidad. En este caso, este ejercicio por lo menos que hemos visto aquí, no tenemos regla de la cadena, porque son funciones que no hemos aplicado. ¿Ok? Sí, Juan, respondí a tu interrogante. Juan, perfecto. Fin. Seguimos. Acá tenemos, bueno, esta última propiedad, muchachos, que es importante también conocerla. Es la propiedad o la regla de derivada de una función radical. Fíjense, ¿no? Tenemos una función radical, índice k, y la cantidad subradical es la función h. ¿Qué me dice la regla? Me dice, vas a construir una fracción, donde el numerador de esa fracción va a ser la derivada de la cantidad subradical. En nuestro caso, h, la derivada de h. Y el denominador de esa fracción será entonces k, que es el índice del radical, que va a multiplicar a una raíz. A una raíz de índice k, el mismo índice del radical, y la cantidad subradical de dicha raíz será entonces la cantidad subradical, en nuestro caso es h, elevada a k menos 1, al índice menos 1. ¿Sí? Ok. Sí se escuchó mucho, creo que se quedó pegado esto y no sé si me lograron escuchar esa parte. Bueno, yo escuché. Yo no lo puedo escuchar, profe. ¿Puede repetirlo, por favor? Ok, perfecto. Vamos a repetirlo. Déjenme aquí porque esto se quedó pegado acá. Ok. Ok. Fíjense, les decía,
Tenemos entonces una función radical, ¿ok? Y nos piden derivarla. La derivada de esta función va a ser una fracción. Vamos a construir, primero que nada, una fracción, donde el numerador de la fracción va a ser la derivada de la cantidad subradical, en nuestro caso es h, la derivada de h. Y el denominador de esa fracción va a ser entonces el índice de la raíz, que es k, que va a multiplicar a una raíz. ¿Ok? A una raíz del mismo índice k, y la cantidad subradical va a ser h de igual forma, solo que ahora la cantidad subradical va a estar elevada a k menos 1. ¿Ok? Al índice de la raíz menos 1. Esto que está acá es la regla para derivar una función radical. Entonces, si aplicamos esta regla, acá sí vamos a trabajar un poco alrededor de la cadena. Juan, ya lo vas a ver. Lo voy a hacer, lo vamos a ir viendo como lo vimos el lunes y te voy comentando, ¿ok? O les voy comentando para que todos vayan viendo también. Fíjense, tenemos la función raíz quinta de 3x al cuadrado menos 5 al cubo. ¿Ok? Índice, muchachos, de la raíz, 5. Vamos identificando las partes. Índice de la raíz, 5. Cantidad subradical, 3x al cuadrado menos 5 a la 3. O sea que toda la cantidad subradical está elevado a su vez al cubo. Bien. Entonces, si seguimos la regla de una función radical, nos dice derivada de la cantidad subradical. Entonces, fíjense acá tenemos 3x al cuadrado menos 5 al cubo. La derivada de esta cantidad subradical, de esta función que está acá, será entonces, primero que nada, tenemos acá una potencia, ¿sí? Tenemos una potencia, o tenemos un exponente que está acá. Entonces, bajamos el 3 a multiplicar a 3x al cuadrado menos 5 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Bueno, porque antes estaba elevado a la 3 y 3 menos 1, 2, según la regla de la derivada de una potencia. Bien, ahora debemos de continuar derivando esa expresión. ¿Por qué? Tenemos acá entonces la derivada interna, que no la podemos olvidar. Y la derivada interna acá de esta función sería la derivada de 3x al cuadrado menos 5. Pues la derivada de 3x al cuadrado es 6x, que lo tenemos acá, y la derivada de menos 5 es 0, por lo cual no lo vamos a colocar. Queda menos 0. Entonces acá, Juan, sí te puedo decir que estamos explicando la cadena, porque bueno, fíjate que primero tenemos acá una función elevado al cubo, derivamos entonces por regla de derivada de una función exponencial, y luego no nos podemos olvidar de esta derivada interna, ¿ok? Que en este caso tenemos también otra función exponencial donde, perdón, la derivada de una función de una potencia, la derivada de una potencia, corrijo, donde bajamos el 2 a multiplicar el 3, 6 por x. Bien. Profe, disculpe, ¿de Cuéntame, dónde mi Oscar. salió el 6x? Me Ajá, perdí. fíjate. Vamos a darle desde el principio para que lo veas bien. Me están pidiendo, vamos a concentrarnos en derivar la cantidad subradical, es decir, este término que está acá, ¿ok? Concéntrate ahorita en que vamos a derivar 3x al cuadrado menos 5 al cubo. Eso es lo que vamos a derivar ahorita. ¿Qué es lo que vamos a colocar nosotros en el numerador acá? Entonces, ¿qué hacíamos el lunes? Que lo vimos, ¿qué hacíamos el lunes? Bueno, tenemos acá una potencia, ¿correcto? ¿Y Oscar? Sí, profe. Está elevado al cubo, ¿no? Entonces, bajamos el exponente a multiplicar la función. Fíjate, baja el exponente, multiplica la función y le elevamos al cuadrado, porque antes está elevado a la 3, pero 3 menos 1, según la regla, quedaría 2. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Sí, sí. Perfecto. Ahora bien, aquí viene la parte que debemos estar pendiente.
nos falta la derivada interna, porque acá dentro de este paréntesis tenemos a su vez dos funciones. Y también debemos de derivar estas dos funciones que están acá. ¿Sí? Entonces Ok. decimos, la derivada de 3x al cuadrado, igual, tenemos una potencia, baja el 2 a multiplicar el 3, 6, y tenemos Ujú. x al cuadrado menos 1, según la regla. Entonces queda x, 2 menos 1, 1, queda x a la 1. ¿Sí? Ok. Ujú. ¿Sí? Y Ahí vamos. la derivada de Sí. menos 5, la derivada de menos 5 sería 0 porque es una constante. Por eso que no la colocamos acá. Ok. ¿Sí? Ah, chévere, sí, perfecto. Más o Bueno, menos, ok. más o menos. Es lo que yo les Ahí comentaba. vamos. La idea, o sea, no es que hoy lo van a ver todo de maravilla, mira, ya me sé eso. No, es cuestión de entender por qué está haciendo las cosas y luego practicar para ver, el por qué. Ah, yo ya lo entiendo. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven, Oscar? ¿Seguro? Sí, profe. Ahí Sí, va. profe. Pero sí lo vi, sí lo entendí. Bien, bien, bien. Pendiente siempre de la derivada interna, no nos podemos olvidar de eso. Que eso lo vamos a ver con más detalle la semana que viene cuando practiquemos regla de la cadena, pero bueno, no tiene nada del otro mundo, ¿ok? Ahora bien, para construir el denominador, según mi regla, me dice, fíjense lo que me dice mi regla. K, que es el índice, bueno, aquí el índice es 5, entonces fíjense, 5 va a multiplicar a una raíz de índice 5, porque el mismo índice, fíjense que índice K sigue siendo índice 5, de la cantidad subradical, en este caso nuestra cantidad subradical es 3x al cuadrado menos 5 al cubo, elevado a la K menos 1. Nuestro índice es 5, que correspondería a la K. Sería entonces elevado a la 5 menos 1. Por lo cual, si seguimos trabajando este ejercicio, antes de seguir, quisiera que me dijeran si hay alguna pregunta con el denominador o si vieron de dónde sale el denominador. O sea, cómo surge esto según nuestra regla. ¿Todo bien? Ok. Bien. Entonces, trabajando más este ejercicio, fíjense que entonces tenemos acá 6x en el numerador que multiplica 3. Sería entonces 18x por 3x al cuadrado menos 5 al cuadrado. O sea, 3x al cuadrado menos 5, todo al cuadrado. Y en el denominador tendríamos entonces, fíjense acá muchachos, 5 menos 1, que sería 4. Este exponente aquí sería 4. ¿Ok? Que por este exponente que está acá, que es 3, sería entonces 3 por 4, 12. Fíjense entonces que queda 5 que multiplica raíz quinta de 3x al cuadrado menos 5, todo elevado a la 12. ¿Ok? Exacto, Stephanie. Es cuestión de práctica, tal cual. Es cuestión de práctica. Entonces, fíjense acá, muchachos, que seguimos trabajando el ejercicio. Bueno, ya aquí, muchachos, le puedo decir que aquí ya derivamos. Esta es la derivada de la función. Ya de aquí para adelante sería matemáticas 1. Netamente matemáticas 1. ¿Ok? Simplificación o no simplificación. Bueno, creo que sí vamos a simplificar más adelante, pero agrupación de términos semejantes, simplificación, radicación. ¿Ok? Bueno, Ricardo, vaya, vamos ahorita. No te me adelantes, para allá vamos ahorita. Eso justamente lo vamos a conversar ahorita. Ajá, profe, No, y una cuéntame. pregunta. Usted dice que ya ahí derivamos. En un examen parcial, preparcial, lo que sea, Ajá, ¿es necesario ajá. hacer todo el otro proceso que está al lado? Depende. Depende de qué. Bueno, de cómo venga acompañado el ejercicio. Si el ejercicio te dice, y llévalo a su mínima expresión, pues sí necesitas llevarlo hasta acá, porque necesitamos simplificar. Cuando te dicen eso en el parcial, llévalo a su mínima expresión, es porque tienes que simplificar, tienes que factorizar. ¿Ok? Entonces, por supuesto que en ese caso sí tenemos que llevarlo hasta su mínima, hasta acá, hasta lo que está en negrita. ¿Ok? Ok, chévere. Eh,
¿Qué más? Y bueno, depende también de por qué lo estés usando. O sea, ya más adelante vas a ver que en algunos casos no nos hace falta simplificar, si no nos lo están pidiendo y lo dejamos hasta allí, o de allí parten otras cosas, eso lo vamos a ver más adelante. Pero siempre depende de la instrucción del ejercicio. ¿Ok? Esa es la recomendación que te puedo dar. Ahora bien, fíjate que para simplificar un poco ese radical, porque estoy observando que el índice es 5 y la cantidad subradical está elevado a la 12. Se puede simplificar eso por propiedades radicales, por radicación. Entonces, ¿qué es lo que les sugiero hacer? Pues fíjense que entonces yo voy a separar acá mi cantidad subradical en dos términos. Uno que es elevado a la 10, para poderlo simplificar con mi índice, y otro que sea elevado a la 2 para poder completar entonces el 12. Acuérdense acá que cuando tenemos una multiplicación de bases iguales, se suman los exponentes. Entonces, aplicaría acá esa propiedad de potenciación. Pero la intención de hacer esto es entonces yo decir, bueno, este 3x al cuadrado menos 5 que está elevado a la 10 sale de mi raíz elevado al cuadrado, porque 10 entre 5 sería 2. Y sale entonces elevado al cuadrado. Y quedaría únicamente dentro de la raíz el 3x al cuadrado menos 5 al cuadrado que me queda acá. Déjenme señalárselo para que no estén perdidos, que me queda acá. Esto me quedaría dentro de la raíz y lo que está elevado a la 10, que lo hice porque la finalidad de hacerlo es simplificar ese radical, sale entonces de la raíz elevado a la 2. ¿Por qué elevado a la 2? Porque está elevado a la 10 entre 5, que es el índice, queda elevado a la 2. ¿Ok? Entonces, y también, fíjense que todo tiene su porqué. Fíjense que también lo estoy haciendo para simplificar entonces con el 3x al cuadrado menos 5 al cuadrado que está en el numerador. Yo simplifico y me queda entonces 18x en el numerador entre 5 que multiplica raíz quinta de 3x al cuadrado menos 5 al cuadrado, que fue lo que me quedó en el denominador, y así entonces finalizaría mi ejercicio. ¿Ok? Por allí, Ricardo hizo un comentario. ¿No sería más fácil convertir la función en 3x al cuadrado menos 5 a la 3 quinto y después usar regla de la cadena? No, sí, bueno, Giovanni lo terminé de explicar, de hecho. Giovanni comentó que se lo puede terminar de explicar. Y Melanie dice, exacto, el ejercicio de igual manera se puede realizar elevando una constante que sería elevando la base a 3 quintos. Exacto, muchachos, y eso es lo que les voy a comentar. Esta propiedad, si bien es cierto que es muy útil, ¿okay? A veces no, al igual que las otras, no la practicamos tanto, tendemos a no aprendérnoslas en sí, así como nos las presentan, porque bueno, agarramos y decimos, bueno, pero para mí es más fácil convertir este radical en potencia, o sea, esto que está aquí, 3x al cuadrado menos 5 a la 3, yo puedo agarrar y convertir esto por propiedades de potenciación. Esto es igual entonces a 3, o de radicales, 3x al cuadrado menos 5 a la 3 quinto. ¿Sí? Recuerdan esto, ¿no? Esto lo vimos en Mate 1. Recuerdan esto, ¿no? Entonces, yo haciendo esto, pasando esta función que está expresada en un principio como una raíz, pasándolo a potencia, tengo una gran ventaja que puedo entonces derivar esta función aplicando la regla de derivada de una función, una potencia. La derivada de una potencia. Y me tiene que dar exactamente lo mismo, muchachos. Me tiene que dar exactamente lo mismo. Si quieren, hagan la prueba. Derivando esto como una potencia, ¿ok? Te tiene que dar exactamente lo mismo que esto. Que para unas ocasiones es mucho más fácil, mucho más
¿Práctico aplicar la regla? Sí. Sí. Para otros casos es más fácil convertir esto a una potencia y aplicar regla a la potencia. Entonces, bueno, ¿cuándo nosotros sabemos para cuándo es más fácil una cosa y para cuándo es fácil otra? Practicando, muchachos. No nos queda de otra. Practicando. Bien, entonces, bueno, si vamos a realizar este ejercicio por regla de la potencia, lo que debemos hacer es que bajamos el exponente, 3/5 baja a multiplicar la función, primer paso, ¿ok? Vamos a plantearlo, ¿les parece? Vamos a plantearlo por acá. O no sé si alguno de ustedes me quisiera ayudar a plantearlo, porque más allá de yo mostrarles acá cómo sería, me gustaría que alguno de ustedes se atreviera a ayudarme a plantear la derivada de esta función partiendo que ya no la vamos a derivar como una raíz, sino que lo estamos convirtiendo a una potencia. A ver, ¿quién me ayuda? A ver. A ver. Dale, Giovanni, prende tu micrófono, pues. Vamos a Bueno, darle. profe, Ángel, sí, cuéntame, bueno, Ángel. si aplicamos la regla de la potencia, Ajá, bajaríamos ese 3/5 ajá. Bajamos el multiplicando 3/5. Vamos paso por paso, ya va, Giovanni. Ángel, ya va. 3/5. entre paréntesis Entre paréntesis. 3x² menos 5, Muy bien. cierra paréntesis, Ten paciencia por, aquí porque escribir con el mouse es la muerte. tranquilo, profe, Menos 5. Ajá. Ajá. por 6x, Por 6x, que sería la derivada interna. correcto. Muy bien, Ángel. Y bueno, de ahí aplicamos, ¿Te falta algo? y ahí falta aplicar y simplificar, pero por derivar no. Fíjate que aplicaste la regla de la potencia, ¿no? Bajaste del 3/5 y multiplicaste el 3x² menos 5, pero te falta terminar de aplicar la regla de la potencia. Te falta una parte. Profe, el exponente. Profe, Exacto. el exponente estaría elevado a menos 2/5. Exactamente, muchachos. ¿Sí lo viste, Ángel? Sí, profe, me quedó eso, sí, El ¿verdad? exponente nos faltó aquí. El exponente, porque ¿qué te dice la regla? Bueno, el exponente le vas a restar 1. Si mi exponente era 3/5 y le voy a restar 1, entonces 3/5 menos 1 es por allí, como me dijo alguien, no No, vi el profe. nombre. Menos 5. Juan, me Sí, sí. quedaría entonces menos 2/5. Menos 2/5. ¿Ok? Ya derivé. Y fíjense que esto que está aquí es idéntico a esto que está acá y lo hicimos en un paso. O sea, miren todo lo que nos ahorramos, ¿no? Lo hicimos en un paso. Entonces les pregunto a ustedes, ¿es beneficioso hacer esto por acá, por este método? Yo creo que sí. Porque si aquí me están diciendo que este 3x² menos 5 está elevado a la menos 2/5, quiere decir que lo podemos pasar al denominador positivo. Entonces pasaría el denominador 2/5 y aquí está, fíjense. Aquí está. El 5 está en el denominador, aquí está. Y 6x por 3, 18x. Aquí está. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? ¿Aplicar la regla? En este ejemplo, ¿no? ¿Aplicar la regla o convertir esto a potencia y derivar como una potencia? A ver, los leo. Profe, por lo menos con este ejercicio sería mejor pasarlo a potencia. Claro, convertirlo a potencia. Exactamente, Juan, como dice. Por lo menos con este ejercicio. Habrán otros bueno, que a lo mejor estoy seguro, ¿no? A lo mejor estoy seguro que aplicando las reglas se nos va a dar mucho mejor, mucho más cómodo. Pero en este caso, fíjense que llevando la potencia resulta más fácil. Y como dice Melanie, se le ahorra tiempo. Exactamente. Bueno, muchachos. Acá la última diapositiva de esta presentación, si la vieron, son dos funciones que, bueno, les coloco acá, están propuestos para derivar.
El primero, bueno, tiene todo un poquito allí, cociente, pero también tiene una raíz en el cociente. Entonces, fíjense que vamos a mezclar propiedades o reglas de derivación en las funciones. Y bueno, tenemos entonces una segunda función allí propuesta a derivar. Esto es para que ustedes practiquen, ¿ok? No hace falta que me la manden. Si me la quieren mandar para ver qué tal, con mucho gusto, podemos revisarla por correo, pero no es necesario, no es obligatorio pues realizar estos ejercicios. Bueno, si no tienen alguna pregunta, continuamos entonces. No, profe, yo sí. Cuéntame, no. Por ejemplo, en esas funciones que puse ahí para practicar. Por ejemplo, la primera, obviamente ahí hay varias propiedades Sí. solo en esa función, pero hay un orden para empezar a derivarla o no sé, me pierdo. Bueno, No sé si me fíjate, entienden. el orden lo vas a ir viendo cuando ves la función, tú dices, bueno, yo tengo una función, un cociente, tengo una fracción, pues. Como tengo una Ajá. fracción, entonces debo de aplicar la regla de derivación de un cociente. Lo primero que puedo hacer. Y por ahí te puedes ir. ¿Entiendes? Dice, bueno, derivar el numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, entre el denominador al cuadrado. Y ya aplicaste regla de un Y, por cociente. ejemplo, yo podría, no sé, primero derivar el numerador y después derivar el denominador. ¿O no se No, puede? no, Ok. no lo puedes hacer, no. Oh, Debes aplicar la regla, en este caso, del cociente. ¿Ok? ok, perfecto. Está bien, perfecto. Después que haces eso, te vas a dar cuenta que surgen otras reglas. Porque la derivada del numerador es la derivada de una potencia. Cuando la vayas a derivar, tienes una potencia. Y la derivada del denominador tienes una raíz. Esa es la última regla que vimos. ¿Entiendes? Ajá. Que también a su vez tenemos aquí adentro una función interna que también es una potencia. Entonces, y por ahí te vas. ¿Entiendes? Ay, Es como que profesor, un demasiado. abanico. Es un abanico de opciones y Demasiado. tú ves por dónde te vas. Ok, profe, gracias. ¿Viste? Pero eso es con la práctica. Haciendo ejercicio. Gerardo me comenta si en el segundo puede aplicar una regla de logaritmo y luego empieza a derivar. Usted es libre para aplicar las reglas que vio en Mate 1, cuanto usted las quiera aplicar, siempre y cuando esté bien aplicada. Ojo. Pero fíjate que en la clase del lunes aplicamos varias reglas, o no reglas, propiedades. Bueno, en una creo que vimos que era un cociente, y entonces llevamos el denominador al numerador, si no me equivoco, o aplicamos un factor común menos, y todo eso lo hicimos y lo aprendimos en Mate 1. Y lo hicimos acá para facilitar el cálculo. Entonces sí, claro que sí. Bienvenido a todas las opciones que tengamos de reglas, propiedades, que nos facilitan el cálculo de la derivada, son bienvenidas. Siempre y cuando, bueno, tengamos cuidado, ¿no? Que nos acordamos bien de cómo son las cosas. Pero sí, son bienvenidas. Ok, bueno muchachos, ¿alguna otra pregunta? A ver. Nadie. Bueno, entonces vamos a comenzar con la actividad de Kahoot. Somos 57. Fino. Voy entonces a finalizar la pantalla. Voy a quitar la pantalla por acá mientras tanto. Configuro esto aquí. Denme un chance. Daniela, buena pregunta. Voy a pausar la grabación. Vamos a tener clases los lunes a las 7 de la noche y los viernes a las 8 de la noche. ¿Ok? Clases síncronas, clases virtuales. Estas clases van a estar grabadas. Los que puedan asistir, bienvenidos. Y yo valoro mucho su participación, asistencia en clase. Los que no, bueno, van a tenerla disponible en YouTube. Bien sea porque no tienen clase hasta ahora, porque yo consulté los horarios y por lo menos el segundo semestre hasta ahora está libre. Pero si tienen algún trabajo o qué sé yo, bueno, saben que cuentan con la clase grabada y va a estar disponible en YouTube. Bien,
Pero clases de, los lunes a las 7 y los viernes a las 8. Duración de las clases. Lo más probable es que el lunes vamos a durar de 7 a... O sea, que hagamos 2 sesiones de Zoom. Ahí duremos, qué sé yo, 1 hora y media. Y en la clase del viernes, 1 hora máximo. O sea, tampoco vamos a estar acá mucho más de 1 hora y media. ¿Okay? Y en los viernes sí les puedo asegurar que máximo va a ser 1 hora. Acá nos hemos extendido un poco, bueno. También comenzamos un pelín tarde, ¿ok? Pero tranquilos por eso. Ok, comenzamos. Comenzamos la dinámica. Fíjense acá, muchachos. La derivada de una constante es... Van a marcar la opción rojo si ustedes piensan que es 1, azul si es la misma constante, amarillo si piensan que es la constante por la función, o verde si es 0. Contesten allí los colores que ustedes piensen que es la respuesta correcta. A ver, faltan 6 segundos y faltan personas por responder. Bien, 37 personas contestaron entonces la opción verde, que es la correcta, 0. Bien. Vamos a ver cómo va esto. Betania Pico de primera, 893 puntos. Ay, pero yo no podía hacer nada porque no sé, el teléfono, estoy entre salirme de la aplicación, el Zoom, y se me salió y ahora Claro, mismo no, es que es complicado, por eso que lo ideal es que veas que tengas el Zoom en la PC y en el teléfono tengas la aplicación, porque salir de un lado a otro internet. es complicado. Pero bueno, seguimos. Siguiente pregunta. En una función a derivar, cuando una constante multiplica x, ¿qué pasa? ¿Es igual a 0? ¿Es igual a x? ¿Es igual a la constante? ¿O es igual a la constante por la función? ¿20, 22 respuestas? Y aquí somos 45, 46 creo. Bueno, rojo es igual a 0, azul es igual a x, amarillo es igual a la constante, verde es igual a la constante por la función. Esas son las opciones. Ok, se acaba el tiempo. A ver. Ok, 26 personas, muy bien. Es igual a la constante, respondieron correctamente. Entonces, una función a derivar, cuando una constante multiplica x, entonces el resultado de la derivada sería es igual a la constante. Muy bien, vamos a ver cómo vamos acá. Ok, subió acá María García, primer lugar, con 1816 puntos. Bien, seguimos. María Claudia García. Cuando una constante multiplica a una función, rojo se mantiene la constante y derivamos la función, azul se deriva tanto la constante como la función, amarillo la derivada es 0, verde la derivada es la constante. A ver, cuando una constante multiplica a una función,
ver. Miguel, claro, que puedes llamar a un amigo. Aquí estamos en una actividad. Esto es una dinámica, ¿ok? Parecía que estuviésemos en ¿Quién quiere ser millonario? A ver, entonces, cuando una constante multiplica una función, se mantiene la constante y derivamos la función. La respuesta correcta. Y bien, 29 personas, la mayoría respondió una respuesta correcta. Vamos a ver cómo va acá la puntuación. Sigue de primera María Claudia García con 2.706 puntos. Le sigue Luisana Fonseca con 2.600, muy cerca de María. Laura Costa de tercer lugar, 2.585. Excelente. Seguimos, muchachos. La pregunta dice, al presentar una suma algebraica de funciones, rojo, la derivada de 0, azul, se mantiene la constante y le damos la función, amarillo, la derivada es la multiplicación de la suma algebraica de funciones, y verde es la suma algebraica de las derivadas de las funciones. A ver, van 34, 38, bueno, ya 40 respuestas ya. ¿Ok? Se acabó el tiempo, vamos a ver entonces la respuesta correcta. Entonces, claro, al presentar una suma algebraica de funciones, es la suma algebraica de la derivada de las funciones. Muy bien, 37 personas respondieron correctamente, la mayoría. Excelente, muchachos, bien. Vamos a ver cómo vamos con la puntuación, si sigue María de primera. María García sigue en la primera posición con 3.591 puntos. Luisana Fonseca, 3.525. Y Fátima subió a la tercera posición con 3.870 puntos. Muy bien, muchachos, seguimos. Siguiente pregunta. La derivada de una potencia. Opción rojo. Baja el exponente a dividir la función y le restamos 1 al exponente. Opción azul. Baja el exponente a multiplicar la función y le restamos 1 al exponente. Opción amarillo. Baja el exponente a multiplicar la función y le sumamos 1 al exponente. Y opción verde. Baja el exponente a dividir la función y le sumamos 1 al exponente. A ver, ¿cuál es la correcta, muchachos? Sabrina comenta que eligió la que no era. Ah, bueno, ¿viste? Hay que leer bien, Sabrina. A ver, ya faltan 5 segundos, falta poco. Ya creo que respondimos todos. Vamos a ver entonces la respuesta correcta. Muy bien, 38 personas respondieron correctamente. Baja el exponente a multiplicar la función y le restamos 1 al exponente. Muy bien. Vamos a ver cómo vamos con la puntuación. A ver. María García sigue en la primera posición. Muy cerca está Luisana Fonseca. Y Fátima Chirino de tercera. Acá dice algo en la página. 5 jugadores acaban de alcanzar la racha de respuesta. Bien. Seguimos, muchachos. Este es verdadero o falso. ¿Ok? Fíjense allí la función y deseen ustedes si es verdadero o falso. Azul, verdadero, rojo, falso. Recuerden, muchachos, que al finalizar la dinámica vamos a responder la
el formulario que preparé para la asistencia a la clase, ¿ok? Es un formulario que les voy a pasar por acá el link. Ustedes ingresan, llenan sus datos y en 5 minutos el link se bloquea. Entonces, igual voy a estar acá esperando que ustedes respondan el formulario y lo bloqueamos. Bueno, listo. Respuesta correcta, falso, muchachos. A lo mejor no se percataron allí, pero fíjense que la propiedad me dice que cuando tengo un producto de funciones, el signo allí es más. Ojo con eso. Y bueno, lo demás estaba bien. Sería la primera función derivada por la segunda sin derivar, más mosca, la segunda derivada por la primera sin derivar. Bueno, fino. Aquí la mayoría respondió bien. Vamos a ver cómo van entonces la puntuación. Ajá, aquí Laura subió al primer lugar. Fátima se mantiene en el segundo, si no me equivoco. Y Betania está en el tercer lugar con 5.195 puntos. Bueno, fino. Ajá. Van cambiando entonces las posiciones del marcador. Seguimos. Otra pregunta de verdadero o falso. Esto está mal, ya va, déjenme quitar aquí esto, que esto dice aquí 1 gramo, está mal. Ahí está, ahí se ve bien. Ok. Tenemos allí una cociente, le presentan allí la respuesta, ¿verdadero o falso? Laura, bueno, pues en lo último, en casi lo último avanzó al primer lugar. Ajá. Vamos a ver cómo termina entonces las posiciones. Oye, esto está muy parejo, muchachos. Demasiado pareja esta pregunta. Fíjense que acá también había algo muy importante, o sea, no muy importante. Digamos, la característica acá que era falso, que el signo es negativo en el numerador, me dice la regla. Cuando tengo entonces un cociente, es derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, entre el denominador al cuadrado. ¿Ok? Seguimos, muchachos. Y acá la mayoría respondió la respuesta incorrecta. No ojo con eso, muchachos. El signo es menos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver las puntuaciones cómo van. Si Laura sigue de primero, si María recuperó su lugar. Vamos a ver. No, yo no recuperé nada, voy como de novena. ¿Qué pasó, María? María, pero ¿qué pasó, vale? Bueno, Laura sigue de primero, Fátima de segundo, Ángel subió a tercer lugar, Melanie de cuarto y María Melo de quinto. Bueno, fíjense que Ángel, Melanie y María ingresaron aquí al podio. Bien, bien, muchachos, seguimos entonces. Vamos, creo que por la penúltima. Vamos, que sí se puede. Vamos. Claro que sí, Melanie. Faltan 2 preguntas. 3 preguntas. Acá dice, la derivada de una función exponencial. Acá dice, primera opción. La opción rojo. Derivo el exponente por la función exponencial por el logaritmo de pereno de la base. La azul, derivo el exponente por la función exponencial. La amarilla, derivo el exponente entre la función exponencial. Y la verde, derivo el exponente entre la función exponencial por el logaritmo de pereno de la base. Gerardo, bueno, aún no hemos comentado los premios de esta dinámica. Tranquilo por eso. Bueno, muchachos, aquí efectivamente la mayoría respondió la respuesta correcta. Derivo el exponente por la función exponencial por el logaritmo neperiano de la base. ¿Ok? Esa sería la
la regla que acabamos de ver de una función exponencial. A ver, vamos a ver cómo van las puntuaciones. Seguirá Laura de primera, María habrá por allí subido un poco. Vamos a ver. Se movió esto, muchachos. Ángel pasó al primer lugar. Laura está en el segundo. María, ajá, va ahí otra vez al tercer lugar. Fátima está en el cuarto y Maninel Pérez en el quinto lugar. María está allí luchando por su primer puesto. No se crean. Y Ángel pasó el primero. Ángel, voy a ti. A ver, seguimos. Fíjense que esta pregunta es por doble puntos acá. Esta vale el doble, así que María pudiera retomar su primer lugar. Allí les pido determinar la derivada de la función evaluada en 3 en esa función. Esta pregunta dura 2 minutos. ¿Cuál es el resultado de si derivamos esa función y la evaluamos en 3? Es lo que les quiere decir esa notación, ¿ok? Van 14 respuestas. Aún falta tiempo. Esta pregunta y la que viene son preguntas de puntuación doble. Es decir que en el marcador les vale por 2000 puntos. Quiere decir que, bueno, una persona que esté por allí, como me comentó acá alguien que está en la posición 14, con esta respuesta puede llegar a la primera. Este fondo musical sí está como para concentrarse, ¿no? Profe, ¿te puede ayudar? ¿Cómo? ¿Te puede pedir ayuda? Bueno, termina el tiempo y podemos resolverlo sin problema. Pero mientras esté el tiempo, no. Ahora, puedes mandarme un correo y estarías llamando a un amigo. Entonces respondo el correo acá rápidamente. No, bueno, complicado, ¿no? Daniel dice, quiero un comodín 50 y 50, oye. Aquí no tenemos comodín todavía, Daniel, pero buena idea. Ya faltan 10 segundos, muchachos. Faltan personas por contestar, creo. Sí, el de voto de los 10 también sería muy, muy bueno. Ok, muchachos. Bueno, afortunadamente la mayoría respondió la respuesta correcta. Tal, sí, es 60. Fíjense, alguien me pidió ayuda allí. No recuerdo quién fue. ¿Cómo resolvemos este ejercicio, muchachos? Primero derivamos la función. ¿Ok? Derivamos la función y luego el resultado de la derivada la evaluamos en 3. He dicho en otras palabras, vamos a derivar y sustituimos entonces la x por el 3, pero luego haber derivado. ¿Ok? Tal cual como lo dice Melanie. Primero deriva y luego sustituye. Exactamente. Al hacer la derivada de esta función, fíjense que sería el 3 va a multiplicar el 2, 3 por 2, 6, x al cuadrado, más 2x. ¿Ok? Déjenme ver si podemos hacerlo por acá rápidamente. Tendríamos entonces ya va, denme chance acá. Ok. Tendríamos entonces la derivada de la función sería 3 por 2, 6,
x al cuadrado más 2x. Y en este punto lo que hacemos es que sustituimos la x por el 3. Quedaría entonces 6 que multiplica a 3 al cuadrado más 2 que multiplica a 3. Entonces, 3 al cuadrado es 9. 3 por 3, muchachos, 9. 9 por 6, 54. Más 3 por 2, 6. 54 más 6 es igual a 60. La respuesta correcta que nos dice Kahoot. Bien, muchachos. ¿Se entendió? ¿Quién pidió ayuda por ahí? ¿Entendió el ejercicio? Miguel, bueno, si eres daltónico lo puedes ver por las figuras geométricas. Aquí tenemos un triángulo, tenemos un círculo, un cuadrado y un rombo. Entonces, cónchale, vale. Aquí entonces, bueno, listo. Vamos a seguir, vamos a ver las puntuaciones, a ver cómo vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Ajá, Laura Costa recuperó su primer lugar con 8.200 puntos, pero muy cerca está María peleando por su primer lugar. ¿Ok? Que estuvo en primer lugar, bueno, en las primeras preguntas. Ángel está en el tercero, Fátima en el cuarto y Marinel Pérez en el quinto lugar. Bueno, la última pregunta, muchachos, la decisiva. ¿Ok? Aquí les pregunto también esta función, la derivada de esta función es igual a ¿qué cosa? Acá están las opciones. Fíjense bien en las opciones y responda la opción correcta. Si es daltónico, vean las figuras geométricas, muchachos. Faltan allí poco más de un minuto. Ok, seguimos. $33 respuestas. Todavía falta gente por responder acá. A ver, Constantino no lo he visto participar. Bueno, no sé si está participando. Cintia, Daniel Arias, sí, lo he visto por ahí. Daniel Luján. Es un Yorkshire, Luis. Firmo, argentino. Es un Yorkshire. Él también quiere intervenir en el juego. Quiere aquí intervenir en quiénes van a votar. Quiénes van a ganar. $20 segundos, muchachos. A ver, ¿qué tal? ¿Cuál será la respuesta correcta? Estas duran 2 minutos. Para darles tiempo. Muy bien, muchachos. La mayoría votó la respuesta correcta. Excelente. Y bueno, fíjense allí que aplicando la propiedad de la potencia, baja el exponente
e al cuadrado, a multiplicar x, y tendríamos entonces e al cuadrado menos 1. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ok, vamos a ver entonces cómo terminó el ranking. Acabamos con esto que me estoy dando cuenta ahorita. Aquí tenemos. La respuesta aquí correcta es e al cuadrado, x, e al cuadrado menos 1. Este menos 1, ¿ok? No va acá arriba con el 2, sino acá, digamos, en el exponente de la x, pues. ¿Sí? En la potencia, sí, en el exponente de la x. Bien, seguimos. Vamos a ver, ya finalizamos entonces la dinámica. Vamos a ver quiénes quedaron de primeros. A ver, tercer lugar, Betania Pico. Bien, Betania. Segundo lugar, Marinel Pérez. Excelente. Y primer lugar, ¿quién está? A ver. María García. Excelente, María. Bien. Hasta el final. Excelente. Bien, muchachos. Bueno, para finalizar la clase, voy a dejarles el link del enlace para llenar su asistencia. ¿Ok? Y con esto entonces finalizamos la clase de hoy.